Bienvenidos a un nuevo video de Mate y Pasaporte. Mi nombre es Diego. Yo soy Daniela. Hoy desde Mónaco. El país de los multimillonarios. Acá el lujo no es algo raro, es lo cotidiano. Ferrari por la calle, yates gigantes, todo en un país extremadamente pequeño. Sí, con apenas 2 kilómetros cuadrados. Ni siquiera ocupa lo que sería un barrio de Buenos Aires. Y aún así es uno de los lugares más exclusivos del planeta. Nos encontramos en el tercer capítulo de nuestra serie recorriendo los 5 países más pequeños de Europa. Y hoy, caminando por las calles de Mónaco, les vamos a contar por qué este país concentra a una cantidad de habitantes que son los más millonarios del mundo. ¿Cómo se originó? ¿Quiénes viven acá? ¿Y por qué cuando ya no había más espacio para construir decidieron ganarle terreno al mar? Ya arrancamos viaje desde el tren. Salimos desde la estación de Ventimiglia y después de Ventimiglia continúa Menton. Menton, que ya pertenece a Francia, o sea que podemos decir que salimos de Italia, pasamos por Francia y chan 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 chan. Siamo arrivati A la estación de Monte Carlo, Mónaco. un nuevo país. Estamos caminando por la estación de este nuevo lugar. Miren lo que es. Escucha, todo en francés. Podemos ver que está todos los letreros en general en francés. Alguno que otro tiene algo en inglés y en italiano, pero en su mayoría es todo francés, por lo que podemos ver. Y lo único que sabemos decir es bonjour, ¿cómo ça va? Se suffit, Daniela, se suffit. ¿Vas a tocar el piano? Sí. ¿Sabes tocar? ¿En serio vas a tocar el piano? ¿Cómo que no? Mi hermano se pondría orgulloso. Lo puedo hacer con las negras también, mirá. Muy bien. Very good. ¿Ah? Mónaco. Mónaco. Cuando hablamos de Mónaco y de... Es Yamaha la marca. Sí, sí. ¿Es la misma marca de la moto? Es Yamaha, sí, la misma marca. Cuando hablamos de Mónaco y lujos excesivos, acá tenemos uno. Un piano en la estación del tren. Primero, antes de empezar, le queremos dar este consejo. Siempre que vengan a un país o vayan a algún lugar, pasen por el Infopoint. En nuestro caso, hoy vamos a pasar solamente para pedir el mapa de la ciudad, ya que nosotros sabíamos que llegar a Mónaco implicaba no tener línea de teléfono, porque nuestra línea de teléfono, WindTre en este caso, no da servicio fuera de la Unión Europea. Nos enteramos de que en todo Mónaco hay Wi-Fi gratis. ¿Y cómo es, Dani? Funciona como en el aeropuerto, por lo que nos dijo. O sea, uno tiene que poner el mail, los datos y se puedes conectar en toda la ciudad para no quedarte completamente desconectado. En nuestro caso no íbamos a contratar una línea porque veníamos por 1 o 2 días y vamos y volvemos, no es que nos quedamos acá en Mónaco. Sí, lo que puedes hacer es adquirir datos, pero era un gasto que la verdad vamos a estar paseando y no lo vimos. Pero nos llevamos una gran sorpresa. Miren, souvenirs. Sí. Pasaportes de Mónaco de regalo, donde te sellan el pasaporte con la fecha en la que uno viene a visitar el país. Esto es un pasaporte, es un souvenir. Si ustedes quieren sellar el pasaporte verdadero, si tienen que ir al comune hasta las 4 de la tarde, podés ir con tu pasaporte original y hacerle un sellito, que claramente que vamos a ir a hacer, Sí, a buscar nuestro sello Vero de Mónaco. Y así lograríamos nuestro segundo sello de nuestro tercer país más chico de Europa. Sí, porque en el primero, que fue el Vaticano, no te sellan el pasaporte, entonces bueno, Fue un dolor. queda ahí. Pero como en estos países, que es este vlog, el tercer capítulo, como decía Diego, de los 5 países más pequeños de Europa, por lo que vimos, en general no te sellan el pasaporte o no hay fronteras. O sea, imagínense que entramos a Mónaco, un país fuera de Francia, dentro del territorio, pero completamente fuera, y no hay controles migratorios, no hay seguridad, no te piden pasaporte, no está. Claramente nosotros vamos y sellamos por voluntad propia el pasaporte porque lo queremos tener como un recuerdo y nada más. O sea, no tienen la obligación, ni el país tiene la obligación de sellártelo. Esto es como fue en el caso del video de San Marino, Sí. que nosotros fuimos y lo sellamos por gusto. Y no tiene validez legal. No sé en el caso de Mónaco, pero en San Marino te decían que no tiene validez legal, por si vos decís, bueno, salí del espacio Schengen. No. Así que acompáñennos en esta aventura y en este inicio de video recorriendo Mónaco.
Acabamos de bajar del tren y ya se siente que este no es un lugar normal, porque en el medio de la estación del tren, un piano. Llegamos acá a Mónaco y podemos encontrar autos de lujo, yates, cosas que verdaderamente no son normales en cualquier país. Mónaco te recibe desde el primer segundo con lujo extremo. Miren lo que es esto, son casas sobre el agua. Totalmente hermoso. Mira, ese se llama como Vivere, como la marca del suavizante. Tenés de todo, tenés grandes, chicos. Mira, este es distinto. Esto es como más barco, y esto qué será, esto es como yate. El Street Fair. Ese tiene los colores del Carabinieri. Sí, ese sí. Esta es la lancha. Mirá cómo es ahí adentro. Amor, esta es la lancha del GTA, donde te buscan en la misión los Carabinieri porque te portaste mal. Ustedes entienden que tener yates no es cosa de ser ni siquiera ricos, es cosa de millonario. Literalmente tenés que tener, no sé, debe ser incalculable el dinero para poder mantener, porque uno paga el estacionamiento, el mantenimiento, todo. O sea, es pagar muchas cosas, porque imagínense que es una casa sobre el agua. Estos son más chiquitos que estamos viendo acá, pero por allá hay uno que incluso tiene 4 pisos. Caminar por el puerto te permite ver el lujo extremo de este principado. Está lleno de yates de todos tamaños, desde medianos hasta mega yates, que esto te permite ver la escala del poder adquisitivo de este país. Caminar por este puerto te permite ver la vida exclusiva que lleva la gente de acá y la belleza del mar Mediterráneo. Acá les vamos a mostrar uno de los sectores del circuito donde también compite la Fórmula 1. Miren, por acá pasan los autos a toda velocidad, que ojalá algún día los podamos venir a ver. Y por allá, que es por donde se fue Diego, se encuentra la colección de autos del príncipe de Mónaco. Que hoy no vamos a entrar, pero les vamos a contar, por si quieren venir, cuánto cuesta la entrada. Por lo que nos dijeron, la entrada para ver la colección de los autos del príncipe cuesta 15 € per testa. Por persona. Por persona. Nos encontramos en el punto de acceso al castillo del Principato de Mónaco. Vamos a ver si conocemos a la realeza. Atención, que para venir acá, para el turista, claramente hay que venir bien vestidos, no se puede venir en cuero, en malla, teniendo en cuenta de que acá estamos a metros de lo que sería la playa de Mónaco. Sí, no se puede entrar en traje de baño ni nada por el estilo, siempre bien vestidos. Nos quedan unos lindos y largos escalones hasta poder subir. Vean las primeras vistas panorámicas de esta hermosa ciudad con el mar Mediterráneo, las montañas, las construcciones y en el fondo, porque a Mónaco lo rodea Francia, podemos ver que inician a haber casitas de nuevo porque después de los edificios atrás vuelve a estar la frontera con Francia. Entonces solo es este espacio lo que ocupa, es muy chiquito. Acá tenemos una de las primeras puertas de ingreso, construidas en el año 1714, bajo el reinado del príncipe Antoine I. Estamos dentro de un verdadero palacio. Miren lo que es esto. Acá vive la realeza. Y esta puerta es todavía más antigua que la anterior porque fue construida en el 1533. Imagínense la historia de este lugar. Mónaco se remonta al año 1297, cuando la familia Grimaldi tomó el control de una torre medieval. Antes de eso, los griegos llamaban monoikos, que significa solos, al territorio por lo aislado que se encuentra. En 1861, Mónaco logra su independencia de Francia mediante un tratado
a cambio de ceder las ciudades vecinas de Roquebrune y Menton. Esto dejó el Principado en crisis, necesitando reinventarse. Por esto, el príncipe Carlos III tuvo la idea de construir el Casino de Montecarlo, un punto clave para el resurgimiento económico del país. La construcción del casino también atrajo a millonarios de todo el mundo y consolidó a Mónaco como un lugar de lujo extremo. Este centro es verdaderamente precioso y vamos a ver si encontramos una calamita particular de acá. Encontramos este, muy característico, así que vamos a ver si podemos replicar nuestra foto. Cuesta 4,50, mucho más de lo que lo venimos pagando en muchos lugares. Pero enfrente del palacio. Enfrente del palacio. ¿Contento? Tenemos nuestro souvenir, sí. Va, ¿Ahora? segundo souvenir, porque ya también tenemos pasaporte. Ah, no habíamos olvidado el pequeño detalle. Ahora tenemos que ir a La recrear la foto. foto, ¿no? Y caminando con estas vistas hermosas, viendo al ejército de Mónaco haciendo guardia. La verdad que es muy, muy linda esta parte del centro antiguo, de donde vive La realidad. la realeza sería, ¿no? Hoy vamos a hacer la recreación de nuestro imán. Y acá un detalle que no mostramos hasta el momento, acá es como en San Marino tienen su propia patente los autos. Si hay algo que amo es que hagan los imanes como tan iguales al lugar. Si ven, acá está la estatua, la torre, los... ¿Cómo se llaman esos del cañón? Las bolas de cañón. Ah, bueno, pensé que tenía un nombre No, no particular. lo sé, digo yo. Quiera O mostrar sea, imán. es como que cada vez que veas esto vas a remontarte a un lugarcito de donde estuviste. Me encanta eso. No, es exactamente el mismo lugar. Desde las alturas, el puerto de Mónaco deja en claro una cosa, que los juguetes más caros no están en la calle como uno creería, sino que están sobre el mar. Esta ciudad combina lo que son montañas, edificios, el mar Mediterráneo. Esta es una combinación que es muy difícil de ver en alguna otra parte del mundo. De este lado tenemos lo que sería el palacio y si giramos para nuestra izquierda tenemos lo que sería el centro histórico. El centro histórico que, como lo pueden ver en lo que es el info point que te entrega en el mapa, está marcado como Mónaco Ville. Acá vamos a investigar un poquito sus callecitas y sellar el pasaporte porque estamos cerca del Comune. Esto es, como dijo él, el centro histórico del Principato. Miren esa pintura hermosa que hay arriba. Están en construcción, eso es algo que... Sí, están Remodelando. haciendo remodelaciones. Me mata escuchar tanto francés, no entiendo nada. Mirá qué bonito Acá cómo pueden se ver ve. unos ravioles a 20 euros, una paella a 30 euros, saladito, y un extra de 7 euros el plato, ¿lo viste? O sea, son 20 más 7, 27 euros un plato solo. Sin bebida, sin nada, ¿eh? Muy lindo, la verdad. Mira, ahí está. Ese es el escudo de Mónaco. Ese también nos lo vamos a llevar porque no tenemos un imán que sería del país. Como hicimos en San Marino, que compramos un imán del país, nos fuimos de tema igual. Compramos la patente, el país y uno característico de la ciudad. Pero acá están 4 euros, allá estaban 2 euros. Mirá este, acá tenemos los soldados que acabamos de grabar. Acá estaría lo que sería Mónaco, con los canales. Las distintas ciudades, Nice es como Niza, Mónaco y por allá Cannes. Y la Côte d'Azur, que no sé si se pronuncia así, que es la costa azzurra, la costa azul, que es toda la costa de Francia. Y yo creo que le dicen así porque el mar se ve de un color azul tan fuerte que es muy bonito. Mirá este restaurante, qué lindo que está, estéticamente decorado. Sí, muy bonito. Está bueno. Nosotros actualmente vivimos en Italia porque estamos trabajando, yo todavía estoy tramitando mi ciudadanía. Nuestra meta es continuar recorriendo Italia, pero también recorrer otros países. Seguramente cuando subamos este video ya no estemos en Mónaco, Capaz que estemos en otra parte, en otro país, en otra parte del continente, no lo sabemos. pero si ustedes nos siguen en Instagram van a poder saber dónde estamos actualmente porque estamos subiendo cada vez más historias. Nos pueden seguir en Instagram como en Facebook y van a tenernos en tiempo real. Hoy estamos en este país, mañana quién sabe. Inclusive no sabemos si estaremos en este mismo continente, no podemos decir a otro lado. Así que Sí. síganos, que también nos ayuda a nosotros a crecer, tanto en las redes como en YouTube. Sabemos que cuanto más se suscriban, más les gusta nuestro contenido. Más crece esta comunidad hermosa de Mati Pasaporte.
Gracias mille. Tenemos nuestro sello de Mónaco, Y también miren, el de San Marino. qué lindo, mi amor, estoy muy contento. La Tenemos sellada del otro pasaporte. sellito. Otro país más que recorremos juntos. Es algo simbólico, pero suma muchísimo la experiencia poder decir que Mati Pasaporte estuvo acá, en Mónaco, con Monte Carlo. pasaporte de souvenir y pasaporte original. Y para que entiendan, dentro de la primer calle de Mónaco Ville, llegan a este centro, esta plaza, y tienen el edificio que se llama Mairie, ahí, que es el comune, digamos. De este lado tienen lo que es la Poste y acá tienen la catedral más importante del centro histórico que se las vamos a mostrar. Esta es la catedral de San Nicolás, uno de los templos más importantes del país. Fue construida a fines del siglo XIX y es conocida por ser el lugar donde descansan varios miembros de la familia Grimaldi, incluida la princesa Grace Kelly. Es un punto clave religioso e histórico del Principado. Saliendo del palacio y corriendo para llegar al estadio, vengo así y me encuentro esta nave en la vidriera. Un Ferrari, un Lamborghini y Daniela que se mandó adentro. ¡Miau! Mira esto, ¿qué es esto? Amor, amor, ese es tu auto, ese es tu Ferrari. Esto es justo para mí. Mirá lo que es este auto. Es un Lambo. Mira lo que es adentro este auto, por Dios. No, mirá que descapotable, son un sueño. Para una sola persona. Mirá, ese es un Ferrari descapotable. Miren lo que es este bebé. La mejor escudería del mundo, Ferrari. No, mirá lo que es este auto. El día que pueda manejar o llegar a este auto, me muero. Y este, tranquilo, estacionando su Mercedes con motor V8. Mamita. I love Mónaco, I love. Estamos yendo al estadio. Después de subir un ascensor público, estamos a -5. Estamos llegando a la calle que nos dirige al gran estadio de Mónaco. Vamos a recorrer toda esta ciudad. Yo corro, Bonjour. el camino yo corro. Amores, Ahora- bonjour, bonjour, Ahora me acordé, se dice au revoir cuando dicen chao. au revoir. Esto indica que cada vez estamos más cerca del estadio. Mirá el Lambo enfrente, amor. No, Lamborghini. Una concesionaria de Lamborghini. En mis espaldas, el estadio de Mónaco. Uno de los lugares que en mi infancia me hubiese encantado venir a ver y visitar y lo puedo hacer hoy de grande. Supongo que acá debe haber muchísimos suscriptores y seguidores de esta cuenta que habrán jugado al Win Eleven, al FIFA y al PES en este gran estadio de Mónaco. El estadio de Mónaco y sus complejos de entrenamiento están muy pegados y es muy estrecho, dado la condición del país, que es un país muy chico. En este caso tenemos el estadio de Mónaco con una capacidad de 18.500 personas en territorio de Mónaco. Por otro lado, no muy lejos, tenemos las 3 canchas de entrenamiento en territorio francés de este mismo equipo. Aún así, el club ha logrado mantener su infraestructura y competir al más alto nivel en primera división francesa. Algo que está muy bueno es que para recorrer Mónaco tenés tanto colectivos como ascensores públicos. O sea, el colectivo cuesta 1 euro y algo. 1,50 €, si no me equivoco, Sí. me cobró. Nosotros estamos yendo del estadio al casino de Monte Carlo. En este caso decidimos tomarnos el colectivo porque la realidad es que el estadio a lo que sería el casino es muy lejos, queda una punta a la otra, si bien es un territorio chico Mónaco, pero entre curvas, montañas y demás íbamos a perder mucho tiempo y queríamos dar al 100% el día de hoy. Claro, con un poquito de luz todavía por esta cosa de que oscurece a las 4 de la tarde, ya no hay más sol, así que vamos a continuar con este recorrido. Bajamos del colectivo y estamos llegando a uno de los lugares más emblemáticos de Mónaco. Que sería... Chan, 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 chan. El
el Casino de Monte Carlo. Nos encontramos por fin en una de las partes más emblemáticas del país Mónaco, que tiene una particularidad. Su propiedad se divide en dos partes. Una parte la controla el Estado de Mónaco y otra parte es propiedad de la familia Grimaldi. Además de ser un lugar histórico y de lujo, si bien lo van a poder ver, es un punto turístico imprescindible. En este lugar ves una arquitectura magnífica que tiene siglos de historia y refinamiento. Ahora nos dirigimos de a poquito a lo que sería bien el casino para verlo de frente y ver esas naves, esas máquinas estacionadas en la puerta del casino. La gente viene y hace un día de paseo, va a tomar algo, hay tiendas de marcas muy importantes y deja sus autos estacionados ahí como si nada. Porsche, Ferrari, ¿cómo se llama la del comandante? Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce. Range Rover, Mercedes. Todo tipo de autos vimos acá que uno comúnmente no es que los ve. Acá podemos ya ir mostrando un poquito. Tenemos la Range Rover de frente. Acá tenemos un Porsche blanco y al lado convertible, ¿no? Y al lado tenemos un Porsche amarillo. Así, sin irnos muy lejos, cruzamos y enfrente tenemos un Rolls Royce hermoso. Mirá qué lindo. Son autos de alta gama. Mirá lo que es ese nunca había coupé que visto está ahí. eso. Mirá la insignia. ¡Qué hermoso! El Rolls Royce. Mirá lo que es ese auto, ese Porsche, por Dios. Y Mercedes acá hay a morir. Sí, después, bueno, sin subestimar, Mercedes, Audi, Mirá BMW. Mirá, estos tres autos. Rolls Royce. El Rolls Royce, el Porsche y mirá la Mercedes. Mirá las llantas que tiene esta Mercedes-Benz. Terrible. Esto es muy de película. Uy, hay gente adentro. Miren, y este es otro lugar emblemático que es un hotel que está justo al lado del casino. Lo que debe salir, quedarte una noche acá, ¿no? Imagínate con estas naves estacionadas. Yo creo que acá le deben tener que pagar a ellos para estacionar, no ellos pagar el estacionamiento. Momento icónico donde Dani va a hacer el ingreso al casino de Monte Carlo a dejar una gran cifra millonaria de patacones, lecop. ¿Me dejarán entrar? Miren lo que es este lugar. Mirá No. eso, es precioso. Amigos y amigas de YouTube, le podemos decir que esto es increíble. Y solo es la entrada. Mirá esta lámpara. Por Dios. Es precioso. Acá tenemos a la Fortune, que acá podemos ver que dejaría todo su dinero, va tirando acá. La gente viene y toca. Vení, amor, para la Fortuna. Mucho money, Mucho, money. Acá dice que solamente se puede entrar con zapato, nada de ojota, nada de cámara, pantalones rotos, gorra, visera, comida, capucha. Tiene que ser jean y zapatos. No, increíble. Miren lo que es muy este hermoso. techo. Por Dios. Y ahí está la zona del café, que se ve que ahora está cerrada. Pero qué lindo, por Dios, miren lo que es esto. Bueno, acá desde adentro, que nosotros no vamos a entrar a apostar, pero la entrada general te permite apreciar un poco la belleza del casino sin necesidad de invertir soldi. Si querés entrar al casino, por cabeza, o cada uno mejor dicho, tiene un valor de 20 euros. Y un dato a tener en cuenta, que los monegascos, Sí, el gentilicio monegascos. los ciudadanos de Mónaco, en otra palabra, tienen prohibido venir a jugar
al casino, porque hay una ley que dice que Los residentes. los residentes no pueden gastar su dinero, sino que el dinero lo tienen que traer los de afuera. Los turistas, o sea, nosotros, pero no van a poder. No, nosotros estamos Nuestros- en Soldi. Nuestros euros se fueron en imanes. Miren los precios de esos accesorios. Un anillito que claramente será de diamantes, 1.350 euros, 1.800, no, qué locura, 2.300. No, miren esos aritos, son hermosos, claramente, de medusa, 4.200 euros. Hay formas y formas de gastar el dinero, ¿no? Pero la forma más cara de encender fuego, o darle fuego a cualquiera, ese encendedor, que si bien está muy bonito, cuesta 45.000 euros. 45.000. Nos estábamos sacando la foto inocentemente con la estatua de la fortuna, tocando las Acá, monedas. tocando todas las moneditas, y vino el de seguridad y nos dijo, no, para que dé fortuna le tienen que tocar el culo. Así que ahí ven va con Diego. nosotros, no las monedas, sino el culito. Pobrecita. Apenas nos alejamos un poquito del casino de Monte Carlo, nos encontramos con... La curva más famosa de la Fórmula 1. Miren dónde estamos, a dónde llegó Mate y Pasaporte. Hoy no estaban compitiendo claramente, pero sigue siendo la curva más famosa del circuito. Mónaco es famoso por los gran premios de Fórmula 1 que se corren del año 1929 y es uno de los eventos más icónicos mundialmente del automovilismo. Es fascinante que el circuito de Mónaco son las mismas calles del país. El circuito está formado por calles estrechas, curvas muy cerradas y pendientes, que hace que sea uno de los más difíciles del mundo. Equipos como Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren compiten con sus pilotos, llevando la velocidad y la precisión al límite en un país de apenas 2 kilómetros cuadrados. Como último dato curioso de esta magnífica ciudad, tenemos el hecho de que al ser tan pequeño Mónaco, tiene una saturación de población, de construcción, de todo lo que viene a ser lo inmobiliario, que tuvieron un problema. Se quedaron sin espacio para construir en Mónaco, entonces tuvieron la brillante idea de comprar y traer piedras de la Sicilia, región de Italia, para ganarle espacio al mar y así poder construir esta isla que está atrás nuestro. La cual denominaron Mare Terra. Pienso que el nombre así italiano es porque también las piedras son traídas de Sicilia. Y así le pudieron ganar al comercio, a traer más habitaciones, más habitantes. Exactamente, porque miren lo que construyeron ahí arriba. O sea, imagínense que eso es una isla y la aprovecharon al 100%. Se terminó nuestro recorrido por este hermoso y pequeño país. Con esta contracara de Mónaco los queremos despedir, pedirle que se suscriban, que le den like a nuestro video, que nos comenten si les gustó o no este video, este lindo recorrido que hicimos para ustedes desde este pequeño y gran país, Mónaco. Sí, la verdad que nos tiene muy contentos que nos pusimos este reto de recorrer los 5 países más pequeños de Europa para traérselos a ustedes, para aventurarnos junto a ustedes y poco a poco lo estamos logrando. Nos faltan 2. Solamente 2, así que es un gran paso. Hicimos ya el 60%, 65% del recorrido. Así que déjenos en comentarios cuál es el país que piensan que viene próximamente. Nos vemos en un próximo video de Mate y Pasaporte.